Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Suma la Noticia, nuestro lente. Vamos a enfocarlo hoy en Venezuela porque estos son los hechos. Por sexta vez fue suspendida la audiencia preliminar del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien es acusado de conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. La razón: no tener un vehículo oficial para el traslado de los presos al Palacio de Justicia. Es una falsa excusa. Yo creo que el gobierno ya no haya que inventar. La sexta vez que deciden un proceso que es totalmente regular para una persona que supuestamente está acusada de 2 delitos que no ha hecho. Entonces, es una cosa totalmente inventada, es falso. Hay un debate porque, al igual que los familiares de Ledesma, varios opositores aseguran que la dilatación del proceso es una estrategia para mantener detenido al alcalde metropolitano de Caracas y no permitir que se lleve a cabo su audiencia, principalmente porque no hay pruebas ni argumentos para mantenerlo encerrado. Sin embargo, los chavistas aseguran que los retrasos se han presentado por situaciones que se le sale de la mano a la justicia y, a su parecer, trabaja eficientemente para darle un juicio con las debidas garantías a Ledesma. Y nuestro lente también se enfoca en Bolivia. Estos son los hechos. Una comisión de la Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley de reforma parcial de la Constitución por medio de un referendo para que el presidente Evo Morales pueda volver a ser candidato en los comicios del 2019. Es la receta que han patentado en ese país hermano de Venezuela, de cooptar las instituciones, amedrentar o amordazar la libre expresión, criminalizar la oposición y buscar eternizarse en el poder con interpretaciones constitucionales, como lo hicieron hace unos años. Hay un debate. Como escuchamos, la oposición asegura que lo que pretende hacer el presidente Morales es inconstitucional. Lo acusan de llevar a Bolivia al modelo sembrado en Venezuela, donde con artimañas una persona pretende perpetuarse en el poder, ahogando cada vez más la democracia de la nación. Sin embargo, quienes sí apoyan el proyecto de ley afirman que todo se hará bajo los parámetros de la ley y con el aval de los ciudadanos, quienes, según ellos, de llegar a aprobar el proyecto, serán los que tendrán la última palabra en las urnas para saber si Morales es reelegido o no. Con esos temas comenzamos. Bienvenidos. Empezamos nuestro primer tema de debate con la pregunta que invitamos a responder a nuestros televidentes a través de las cuentas que están en su pantalla, en Twitter, @NTN24Zoom. Suspenden por sexta vez la audiencia de Antonio Ledesma. ¿Tendrá el mismo futuro el alcalde metropolitano de Caracas que el que tuvo Leopoldo López? Desde hace 7 meses, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, está detenido por orden del gobierno venezolano. Durante este tiempo, en 6 ocasiones han pospuesto su audiencia preliminar para definir el futuro del líder opositor. Ahora, la nueva audiencia quedó programada hasta el 21 de octubre. Sin embargo, no se sabe si cuando llegue ese día, pues también puede haber una excusa para correr la fecha. Juez venezolana difiere por sexta vez la audiencia preliminar del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, acusado de conspiración en contra del gobierno de Nicolás Maduro. La justificación: falta de vehículos para el traslado de los presos al Palacio de Justicia. Hay 46 millones de dólares para que el señor Pastor Maldonado se los gaste en Europa rompiendo vehículos, y no hay automóviles para que trasladen a estos venezolanos que están pidiendo justicia. Pero ¿cómo ha sido el entramado proceso de Ledesma, que por sexta vez lo tiene sin saber su futuro jurídico? Estos son los momentos más importantes desde la fecha de su captura en Caracas. Captura, febrero 19 de 2015. En un operativo con al menos 120 integrantes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Ledesma fue capturado en su oficina en el centro de Caracas, según sus abogados, sin orden judicial y sin conocer los delitos por los cuales se le acusaba. Presentación, febrero 20 de 2015. Un día después, el Ministerio Público lo acusó de conspiración, asociación para delinquir y terrorismo. Los cargos imputados se basaron en el testimonio de un militar preso que, según voceros oficialistas, lo relacionó con jóvenes detenidos también acusados de conspiración. Un mes después, los abogados del alcalde apelan la detención. Sin embargo, la Corte de Apelaciones niega el recurso. Acto de acusación formal, abril 7 de 2015. 3 meses más tarde, el Ministerio Público acusa formalmente a Ledesma mientras sus abogados denuncian corrupción en el caso. Esto días antes de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el burgomaestre para extraerle una hernia. Por esta razón, desde el 30 de abril permanece bajo arresto domiciliario.
Difieren audiencia por primera vez, mayo 12 de 2015. Esto debido a la recuperación de la intervención quirúrgica. El juez sexto de control de Caracas fijó para el 9 de junio la audiencia preliminar. Difieren audiencia por segunda vez, junio 9 de 2015. Se suspende la audiencia por razones operativas, debido a que algunos de los imputados no pudieron ser trasladados. Difieren audiencia por tercera vez, julio 7 de 2015. Los abogados de Ledesma denunciaron la imposibilidad de trasladar testigos hasta el Palacio de Justicia. Difieren audiencia por quinta vez, agosto 25 de 2015. Por quinta vez, difieren la audiencia de Ledesma y la citan para el 22 de septiembre. Esta vez, según el tribunal, por colapso en el sistema judicial. Sin embargo, esta fecha tampoco se cumplió y por sexta vez fue aplazada la audiencia para el 21 de octubre. Debatimos ese tema. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Gonzalo Abarca, presentador del Foro Interamericano de La Voz de América. Gonzalo, bienvenido desde los estudios de NTN 24 en Caracas. Está con nosotros Rafael Veloz, miembro de la Directiva Nacional de Voluntad Popular, expresidente de la Federación Interamericana de Abogados. Y también desde esta ciudad está con nosotros Jesús Silva, abogado constitucionalista, profesor de estudios políticos e internacionales. Señores, un gusto compartir con ustedes este debate. Bienvenidos. Sin duda en Venezuela la justicia ha estado cuestionada. Yo quiero preguntarles hoy si también está dilatada y también está suspendida. ¿Hasta cuándo? Muchos dicen si será hasta el 7 de diciembre después de las elecciones. Gonzalo, adelante. Buenas noches, Andrea. Efectivamente, todas las organizaciones acá de derechos humanos, las organizaciones pro derechos civiles han acusado y han criticado al gobierno del presidente Nicolás Maduro, precisamente porque es el gobierno quien de alguna manera está influyendo en las instituciones, en el poder judicial de Venezuela. Esto, según las instituciones aquí en Washington, es una farsa a todas luces. Y no solo eso, sino que, de acuerdo a estas mismas organizaciones, de las cuales yo he reportado o informado más bien, están haciendo precisamente manipulando una situación a favor del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto es Washington, Andrea. Señor Silva, bienvenido, gracias por acompañarnos también. Yo les preguntaba si la justicia en Venezuela de por sí ha sido cuestionada a lo largo de estos últimos años. Yo quiero preguntarle si está dilatada, si ha sido suspendida. En 6 veces se ha suspendido una audiencia para el señor Antonio Ledesma. ¿Eso tiene sentido? Bienvenido. Desde nuestro punto de vista, lo que ocurre en el juicio del señor Antonio Ledesma, dirigente de la oposición, es un proceso judicial donde ha tenido beneficios procesales, como por ejemplo el arresto domiciliario o casa por cárcel, donde a pesar de los severos cargos que se le atribuyen, cargos criminales por los presuntos delitos de conspiración y asociación para delinquir, el exalcalde goza pues de este beneficio, un beneficio que debo decir que en mi estricto criterio jurídico no le correspondería, porque existen unos supuestos como el peligro de fuga o la obstaculización de la justicia, en los cuales este ciudadano venezolano pudiera estar inmerso, pero sin embargo se ha tenido un trato flexible y preferencial. De modo pues que no creo que la característica principal sería atribuirle una presunta dilación o tardanza procesal. Creo que la característica principal del caso del señor Ledesma ha sido el trato flexible y preferencial. Recordemos que los delitos como la conspiración tienen que ver con los actos tendientes a cambiar la forma republicana del Estado. La república proviene de la soberanía del pueblo que escoge un gobierno, y durante los eventos conocidos como las guarimbas del año 2014, el señor Ledesma y otros colaboradores pretendieron de forma pública y notoria establecer un nuevo régimen en Venezuela que no era resultado de la elección popular. Para ello fomentaron mensajes que le pedían a la población juvenil salir a las calles y mantener protestas violentas.
Por esa situación se generaron 43 muertos y más de 800 heridos. Yo creo que es importante resaltar los derechos de las víctimas, que merecen justicia, que esas vidas de venezolanos inocentes que se perdieron tienen que ser de alguna forma resarcidas. Ahora, señor Silva. Pues que hay que analizar en profundidad qué es lo que está pasando con el caso del señor Ledesma y por qué en vez de estar en la comodidad de su hogar no está tras las rejas. Claro, permítame que vamos a tener más tiempo para hablar de varios temas que usted ha tocado. Yo le quiero dar la palabra a nuestro otro invitado, al señor Veloz. Casi, señor Veloz, que usted puede contestarle al señor Silva todo lo que ha escuchado. En lugar de ser un juicio, lo dice el señor Silva, de dilación, ha sido un juicio donde se le han dado cuestiones especiales al señor Ledesma. Si estar en la comodidad de la casa sin poder salir, sujeto a un proceso judicial que está viciado, según denuncian los abogados defensores del caso Ledesma, no solo del caso Ledesma, sino que organismos de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, parlamentos de países latinoamericanos, la Unión Europea también hace poco sacó una decisión administrativa en la cual solicita y exhorta la liberación y la suspensión de este proceso político, utilizando indebidamente la Administración de Justicia como mecanismo para perseguir la disidencia. Si eso significa estar en una poltrona cómoda en su casa, entonces vaya usted a saber en qué términos nosotros estamos hablando. Aquí no se trata de establecer si el alcalde Ledesma, que por cierto, si nosotros vamos a hablar de soberanía popular, recordemos que el alcalde Ledesma para el año 2008, más de 700.000 caraqueños del área metropolitana de Caracas votaron por él, después lo reeligieron como alcalde metropolitano. No estamos hablando de cualquier persona, pues cualquier persona constitucionalmente tiene sus derechos garantizados según nuestra Constitución Nacional, pero estamos hablando de una persona que tiene bajo su hombro la legitimidad y la soberanía de ser alcalde metropolitano, y eso significa ser la segunda persona más importante en lo que es elección popular después del presidente de la República. 5 audiencias han sido suspendidas, son 2 los delitos que se le imputan, y esto es otra muestra de que el Poder Judicial está podrido. Recordemos que más del 70% de los funcionarios judiciales en Venezuela no acceden al sistema de justicia por el régimen o el sistema de la oposición, sino que son funcionarios de libre nombramiento o remoción. Sí. El fiscal y el juez que están en el procedimiento del caso Ledesma son jueces provisorios, de tal forma que hay unos elementos bien distintivos y bien significativos en el cual podemos distinguir. Fíjense, el fiscal anterior que interpuso el recurso contra Ledesma, ahora le dieron como ascenso a ser viceministro de Seguridad Ciudadana en Venezuela. Señor Abarca, Gonzalo, sin embargo, es que esto tiene unas tónicas que yo quisiera empezar a entender, porque se empieza a parecer un poco al caso de Leopoldo López, que cada vez había una reunión o había una audiencia, se paraba la audiencia, se ponía una nueva fecha, etcétera, etcétera. Sabemos, yo no soy abogada, soy periodista, pero en lo básico que entre más largo el juicio, más tiempo detenido sin la oportunidad de defenderse. Es decir, suena extraño que si hay un juicio o una audiencia de tal envergadura, como lo está diciendo ambos, el señor Veloz y el señor Silva, de un personaje como Antonio Ledesma, resulte que de repente no hay un auto oficial para trasladar al detenido. No estoy hablando de la cuestionada justicia venezolana, estoy hablando de qué pasa si no hay un auto para trasladar a un detenido. Se habla de qué tipo de justicia, de qué tipo de eficacia en esa justicia. Efectivamente, hay varios recursos que, bueno, ya se han interpuesto precisamente ante la justicia venezolana. Sin embargo, déjame hacer aquí un pequeño paréntesis. Y en realidad lo que está sucediendo con el señor exalcalde Ledesma es el mismo modus operandi que se le dio a Leopoldo López. Es increíble, es una vergüenza para cualquier sistema judicial latinoamericano que ya este sea la 6ª acción diferida
para una persona que pueda tener acceso rápido a los tribunales, a la supuesta justicia de un país que sin duda alguna está en manos de un autócrata, de un régimen fuertemente cuestionado. Estamos hablando también de un momento en donde más de 40 personas murieron, más de 600 resultaron heridas o 700. En realidad, lo que ha sucedido acá no es responsabilidad de Ledesma. Quien debería estar tras la cárcel, de acuerdo a los organismos de derechos humanos, es el presidente Nicolás Maduro, no Antonio Ledesma.